Buenas noches, los periodistas hacemos preguntas, preguntas que son incómodas al poder. Una primera pregunta en relación a lo que ocurre con la violencia y la inseguridad en México. ¿Había otra alternativa más allá de la implementación conflictiva de la Guardia Nacional para enfrentar estos problemas? Una pregunta más. ¿Es posible encontrar soluciones a un problema tan grave siguiendo una estrategia que no había dado resultados? Otra pregunta. ¿Qué relación existe entre el desarrollo, la implementación de la Guardia Nacional y lo que podemos considerar los conflictos adquiridos por el Estado mexicano en términos de la seguridad geopolítica establecida desde lo que podemos considerar los sótanos del Pentágono? Y hay más preguntas. Una pregunta fundamental. ¿Qué ocurrirá con las policías de este país más allá de la Guardia Nacional? ¿Se reformarán y con esto se abatirá el problema de violencia y de inseguridad? Más preguntas. ¿A quién beneficia el conflicto que se ya está llevando a cabo en la Policía Federal? ¿Qué pasa en estos momentos? ¿Por qué se dejó de informar con precisión sobre las condiciones y las características de esta transformación y de los derechos laborales de estas policías? Y por último, vale la pena preguntar, ¿cuál es de verdad la labor de la Guardia Nacional en la Ciudad de México? ¿Es una policía preventiva? ¿Es una policía de investigación o es una fuerza de combate? Nos encontramos la próxima ocasión aquí en 21 Noticias.